Bueno, pues sin nada más, vamos a dar paso a nuestra pastora, a Maricel, que nos trae la palabra en esta mañana. Y oramos. Sí. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Somos alimentados, Señor, somos limpiados, Señor, somos confrontados, Señor. Esa palabra, Señor, que tú ya has puesto, Señor, en el corazón, Señor, de nuestra pastora de Maricel, Señor, que ella pueda, Señor, impartirla con libertad. En el nombre de Jesús bendecimos su vida, Señor, y que tú dirijas todo este tiempo, Señor. Que tú pongas, Señor, en tu pueblo, Señor, un oído presto, Señor, un corazón abierto, para que con la misma libertad que ella va a impartir y a ministrar esta palabra, así sea recibida, Señor, por cada uno, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor, y queremos seguir adorándote y glorificándote, Señor, con la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. Esta puede quedarse ahí, más atrás, pero sí, ahí porque luego la vamos a usar. Gracias, Javi. Y ahora que no sé si tú lo puedes subir un poquito, que no sé cómo. Bueno, buenos días. Ahí está bien, gracias. ¿Tenéis boli, papel? Sí, ya está. Porque no quiero ninguno allí medio durmiendo, ¿eh? Así que a tomar notas, porque siempre es bueno repasar, ¿verdad? Porque sabíais que yo siempre digo que nos quedamos con un 5 o 10% de lo que escuchamos, ¿sabíais? O sea, de lo que yo voy a decir hoy, mañana y en la semana se va a olvidar, pero si tú lo apuntas, es diferente, ya luego vas a tener allí para seguir mirando, recordarlo y sobre todo apuntar frases o palabras, ¿verdad?, que te han llamado la atención. Entonces, tomad nota para que no olvidemos nada y podamos disfrutar de su palabra, ¿sí? Yo quisiera hoy que hagamos un recorrido por el libro de Gálatas, ¿sí? Vamos a estudiar Gálatas. Entonces, si tienes tu Biblia, tenla abierta porque vamos a ir pasando del principio al final. A ver, yo no los voy a tener aquí mucho tiempo, pero vamos a meternos en este libro precioso. Los Gálatas eran de Galacia, eran un pueblo donde había varias iglesias, ¿sí? Y el libro de los Gálatas es un libro son cartas que escribe el apóstol Pablo para estos grupos de iglesias que había en Galacia, que eran iglesias que el apóstol Pablo había plantado. En su primer viaje misionero, Pablo fue el que crea estas congregaciones y entonces ahora les escribe esta carta, ¿sí? Era una provincia romana. Todo esto está en Hechos 13, si queréis apuntar para ver cuándo fue, no hace falta que lo veamos ahora, pero Hechos 13 es donde muestra cuando Pablo hace su primer viaje y surgen estas iglesias, que es la zona de donde hoy sería Turquía. Eso es Asia Menor y por allí estaba Galacia, ¿sí? Así que nuestros hermanos gálatas, vamos a ver qué pasaba en estas iglesias. Vamos a empezar leyendo capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Sí? Entonces es Pablo mandando estas cartas a estas congregaciones. Mira lo que dice Gálatas 1, 6 y 7. Bueno, al principio, luego tú puedes leer todo el libro más tranquilo en la casa. Al principio él se presenta, quién es él, cómo fue llamado, por qué él está predicando y cuenta un poquito de su testimonio, así como a veces nosotros solemos contar nuestro testimonio, hace un resumen al principio y empieza en el 6 y en el 7 diciendo: estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente.
que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan acerca de Cristo. Si alguien predica otro evangelio que sea maldecido, dice Pablo, ¿no? Wow, vemos aquí un Pablo que está un poco alterado, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Pues que había hermanos, entre comillas, ahora vamos a seguir leyendo lo que hacían estos hermanos y que no eran realmente hermanos, eran falsos hermanos o falsos maestros que estaban cambiando las cosas, ¿sí? Estaban diciendo que aunque ya se habían convertido, aunque ya eran una iglesia, pues que había que hacer otras cosas extra. Por ejemplo, circuncidarse, que era una ley judía, ¿verdad?, que ya venía desde el tiempo de Abraham, pero estos hermanos estaban hablando esas cosas fuera de la iglesia. Y Pablo dice que está horrorizado. Vamos a ver en este libro un Pablo que se altera mucho, pero es que, claro, vamos a ver por qué se alteraba, ¿no? Él dice que esta gente estaba tres cosas, apartándose, dice, me asombro, me horrorizo que se están apartando. Segunda cosa, estaban siguiendo, no es que solo escuchaban a estos maestros o a estos hermanos falsos, es que los estaban siguiendo también. Y tercero dice, estaban siendo engañados por esta gente. Por eso Pablo se pone horrorizado. Y dice el versículo 10. Bueno, antes de eso, pensando en Pablo, ¿no? Él dice incluso que el que predica otro evangelio sea maldecido. Y yo veo aquí un Pablo que aunque está hablando fuerte, lo hace con temor y temblor. Yo el domingo también lo mencionaba, ¿no? Siempre que compartimos la palabra, sea el pastor, sea yo o algún otro hermano que también suele compartir, lo hacemos con temor y temblor, porque no es fácil. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay personas que les choca y no les gusta, ¿verdad?, escuchar las verdades. Ahora, si hay cosas que molestan de nosotros o de cómo lo compartimos y es verdad una cosa que se hace mal, muy fuerte y muy directo, y por eso yo te animo a que tú siempre te concentres en la palabra, no en el predicador, porque el predicador tendrá muchísimos fallos, más de lo que tú ves y más de lo que tú te imaginas, porque ninguno somos perfectos. Tú siempre concéntrate en la palabra y corrobora que realmente está escrito, que nadie te engañe, que no nos pase como los Gálatas, que andaban diciendo cosas que no eran, ¿verdad? Entonces tú céntrate y tú discierne. Si te duele, que sea la palabra, ¿verdad? Que sea las verdades, y es bueno porque a todos nos duele cuando nos dicen las cosas. Mira en el versículo 10, dice Pablo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Lo que estamos diciendo. Muchas veces es difícil confrontar cuando hay situaciones, aquí muchos hemos vivido situaciones, hay que llamar la atención o hay que arreglar una confusión entre alguien o entre hermanos, y no es fácil. Y él dice, Pablo, dice, yo no espero ganarme el favor de la gente, porque si yo espero agradar a la gente, pues entonces no voy a hacer lo que Dios me está mandando. Y el caso nuestro, o en mi caso, o en el caso de los hermanos que lideran, o del pastor, si nosotros quisiéramos agradar a los demás, pues nunca corregiríamos. Diríamos, bueno, vive tu vida, haz lo que tú quieras, total, y aquí no, haríamos los cultos y haríamos todo lo que se haga y los grupos y tal, pero ¿de qué sirve? No estaríamos agradando a Dios. En una iglesia hay cosas que se tienen que corregir, como nuestras propias vidas, y Pablo tenía ese deseo. Él estaba tan seguro de sí mismo que decía, mira, yo me da igual, en otras palabras, como se dice aquí, me da igual si te ofende, si no te ofende, hermano, pasa esto, y les dice,
y como decimos en mi país, les canta las 40, no sé si se usa aquí, les canta las 40 porque dice, mi llamado es predicar, mi llamado es corregir, mi llamado, que era el de él como apóstol, es plantar una iglesia y enderezar si se tuerce y seguir adelante. Y ya, si alguno se ofendió, pues ¿qué hacemos? ¿Verdad? Él dice, si yo me concentro en agradar a la gente y no a Dios, pues no estaría sirviendo a Dios, ¿verdad? Y me encanta esa actitud de Pablo, porque él era súper amoroso y bueno, ya conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero él lo tenía claro. No seríamos siervos de Cristo, ¿verdad? Siempre lo haremos con la mejor intención, con humildad y con amor, como luego seguiremos leyendo en otra parte que él menciona eso. Sigue él diciendo, del versículo 11 al 21, ¿sí? No lo vamos a leer, apúntate allí, del 11 al 21 es todo el testimonio de Pablo. Él hace todo un recorrido de cómo se convierte, de cómo predicó, de que fue una revelación sobrenatural, de que no se lo contó nadie, que él lo vivió en su propia vida. Habla del propósito, ¿verdad? Él va haciendo toda una explicación a estos hermanos. Yo no sé si recordáis, el domingo yo mencioné un versículo de Hechos 9:20. En Hechos 9:20 es cuando había mucha persecución en la iglesia, ¿os acordáis? Que lo vimos el domingo pasado. Pues, ¿por qué había persecución en la iglesia? En la iglesia había persecución porque Pablo se acababa de convertir y estaba, dice, predicando. En Hechos 9:20 dice que él rápido se puso a predicar. Imagínate, ¿recuerdas cuando tú te acababas de convertir? Que predicabas por todo sitio. Y tú lo hacías como tú podías y como te salía porque era lo que estabas viviendo, ¿verdad? Pues Pablo, ¿os acordáis que antes mataba a los cristianos, acechaba a las iglesias, ahora se había puesto a predicar? Y había un gran alboroto, que es el alboroto de Hechos 9, ¿verdad? Si lo ponemos a Hechos 9:10, vemos que predicaba, dice, y ese Pablo que perseguía a Jerusalén ahora estaba predicando, lo querían matar. Pero cuando los hermanos supieron que era Pablo, dice que lo cogieron, se lo llevaron y lo mandaron a Tarso otra vez. ¿Sabéis cuánto tiempo? Bueno, y dice el versículo 30 de Hechos 9, entonces las iglesias tenían paz en Judea, Galilea, Samaria y eran edificadas en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto lo vimos el domingo, que las iglesias crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué quedaron tranquilitas creciendo? Porque se llevaron a Pablo. Porque Pablo estaba recién convertido y solo estaba alborotando, todavía no tenía un trato personal, una madurez, no había todavía terminado el proceso, ¿verdad? Y los hermanos que ya estaban allí dijeron, mira, este mejor lo vamos a coger, lo mandamos a Tarso. ¿Sabéis cuánto estuvo? Pablo, fuera de las iglesias de Jerusalén, estuvo entre 9 y 13 años. Procesando, para que veamos que todos necesitamos a veces un tiempo de proceso y que a veces recién convertidos damos paso o hacemos cosas que metemos la pata. Y él estaba en este caso, aunque predicaba y tal, pero entorpecía el crecimiento. Bueno, esto es entre paréntesis pensando en lo que es la madurez, porque ahora él dice, volviendo a Gálatas 1 en el 24, él está recordando esto. Está hablando de esto, dice, el que antes nos seguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir y alababan a Dios por causa de mí. Él está recordando eso, lo que pasó en ese tiempo, que la gente decía, mira ahora, antes nos quería matar, ahora está predicando el mismo evangelio que quería destruir. Y sigue Pablo diciendo en el capítulo 2, ¿sí? Después de esta presentación, después de decirles que está un poco alterado por lo que está pasando, en el 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice esto, luego de 14 años regresé a Jerusalén. Mira, 14 años. Después de 14 años regresé a Jerusalén con Tito y Bernabé. Es decir, él vino a reunirse a Jerusalén con los hermanos que estaban allí, que dirigían la iglesia, ¿vale? ¿Por qué vino él a acercarse a estos hermanos que dirigían? Pues ahí lo dice, quería asegurarme
de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Es decir, Pablo se queda fuera en un proceso. ¿Os acordáis que Dios le da un llamado para predicar a los gentiles? Dios le da este llamado específico para predicar a los gentiles, que eran los que no eran judíos. Pero ahora viene porque dice, voy a preguntar, ¿y si estoy haciendo algo que está mal? Y al final estoy corriendo, estoy invirtiendo mi vida y resulta que no era. Mira la humildad, ¿no? Porque él estaba viendo resultados, pero dice, voy a preguntarle a estos otros que también son apóstoles, que también son líderes de esas iglesias. Entonces dice que él quería asegurarse. Es muy importante consultar, preguntar. Siempre lo enseñamos aquí, ¿verdad? Tener una persona que te guíe, acercarte a ese hermano que puede ser el que dirige el grupo de amistad, que puede ser un hermano que tú ves que ha madurado o que te lleva a la delantera, o sea, que ha superado ciertas cosas y tú te aferras a esa persona y le vas preguntando, mira, ¿será que esto lo estaré haciendo mal? Porque quizá estoy haciendo mal, estoy perdiendo el tiempo. Pablo tuvo esa humildad después de tantos años de acercarse y preguntar. No trabajaba solo, él no quería trabajar solo. Él dijo, me voy a ir a estos hermanos y voy a consultar. Y ¿sabes qué también es bueno? ¿Por qué es bueno esto? Porque cuando tú te acercas a otro, a preguntar, a que te mentoree y te dejas acompañar, creces más rápido. Yo no puedo dar nombre aquí, ni lo voy a, no quisiera hacerlo, pero es... Si pusiéramos un día, quizá en estas reuniones cuando hacemos de trabajo o en las asambleas, podríamos hablar de esto. Si hacemos un listado de cada uno de nosotros, yo te puedo decir cómo han crecido aquellos que se han dejado acompañar y cómo han crecido los que quieren caminar solos. Y es evidente que aquellos que están allí, Maricel, pastor, lo estoy haciendo bien, esto está bien, puedo hacer esto, ¿será que esto es así? Esas personas están adelantando a otros que quizá llevaban más tiempo, pero que no tienen esta actitud. Entonces es muy importante lo que hizo Pablo, asegurarme de que estoy corriendo bien, de que estoy haciendo las cosas bien. No sea, como dice él, no sea que estoy corriendo en vano. Vale, luego de esto, él dice y sigue contando que estos hermanos, ¿sí?, lo respaldan y no exigieron ni siquiera ni que Tito ni Bernabé se circuncidara, porque él andaba con Tito y Bernabé, ¿sí? Andaba con ellos. Bernabé fue el que primero cree en él, el que le dijo, mira, este Pablo necesita un proceso, vente Pablo, vamos a Tarso un tiempito y ya luego sigues predicando, ¿sí? Y Tito era el discípulo también. Pues a ellos tres, como Tito era griego, cuando llegaron a los otros apóstoles, no le pusieron la regla, bueno, Tito ahora se tiene que circuncidar, no. Y él estaba contento por eso. Y dijo, mira, han respaldado mi trabajo. Y en el 4, que estamos en el capítulo 2, no sé si yo los mareo mucho, ¿no? Estamos en el 2, versículo 4, dice, aquí surge y él explica lo que está pasando en la iglesia. Esta cuestión surge, lo de circuncidarse o no circuncidarse, porque hay supuestos creyentes infiltrados entre nosotros. La Reina Valera dice, falsos hermanos introducidos a escondidas. Mira, esto estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Se metían algunos diciendo, sí, yo creo, yo también soy creyente, y se quedaban ahí en la iglesia normal, pero estaban infiltrados. Nosotros sabemos bien de esto porque hemos vivido en un lugar donde pasaba esto, donde tú no te podías confiar tan rápido, porque luego te llegaban las denuncias o salías en el periódico y resulta que habían sido los hermanitos que decían que querían conocer a Jesús. Entonces yo me imagino la situación en Gálatas era igual. Allí estaban los hermanos, que supuestamente eran hermanos, pero dice que estaban infiltrados, introducidos a escondidas. ¿Y qué hacían? Dice, se metieron para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo. Mira, espiar y privarte de la libertad. ¿Cuál libertad? Ellos, porque como eran libres en Cristo, estos hermanos decían hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ponían carga, inventaban cosas. Esos hermanos estaban allí
porque no soportaban la unidad, no soportaban la gracia, querían meter cizaña, querían entorpecer la obra de Dios. La Reina Valera dice, ellos querían reducirnos a esclavitud. Mira, qué tremendo espíritu, ¿no? Esto es muy fuerte, muy, muy fuerte y pasa en todas partes. Querían meter estas leyes, querían hacer cosas para entorpecer la obra. ¿Y qué pasó? Pedro y Juan, que eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios le había dado y dice que los aceptaron como colegas y que no se olvidaran de los pobres. Fue la única condición que le dijeron, que le pusieron. Mira, Pablo, creemos que tú eres un apóstol, que eres un enviado, muy bien lo que has estado haciendo, qué bueno, vamos a trabajar juntos, no te olvides de los pobres. Fue lo único que dijeron. No dijeron, sí, tienes que exigirle a la gente otras cosas. Por eso el libro de Gálatas es un libro doctrinal. Porque, ¿qué quiere decir doctrina? Que es una base de lo que realmente creemos los cristianos, que solo la fe nos salva, como dice el versículo 16 del capítulo 2. Solo la fe salva, no lo que comes, ni los rituales, ni la circuncisión, ¿vale? Y sigue en el capítulo 3. El título que tiene la NTV del capítulo 3, en la Biblia que yo tenía, dice, el Espíritu se recibe por la fe. Venimos hablando del Espíritu Santo. Vimos el primer domingo, hace 3 domingos, que el Espíritu Santo es un entrenador nuestro, ¿sí? Un entrenador personal. El domingo pasado vimos que el Espíritu nos llena de fuego y nos quema lo que nos sirve. Y hoy estamos viendo que el Espíritu Santo dice que lo recibimos por fe, cuando creemos. Dice el versículo 1 del capítulo 3. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién os ha hechizado? La Reina Valera dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Dios habla hoy, dice, ¿quién os embrujó? ¿Sí? Mira las palabras que usa el apóstol en la iglesia. ¿Quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Versículo 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. ¡Wow! Está enfadado el pastor, ¿no? Está enfadado el pastor y está lejos y está desesperado porque él quisiera estar allí, ¿no? En la iglesia de Gálatas, hablar directamente con ellos. En una parte lo dice, yo quisiera estar allí, hablarles en otro tono, pero como no estoy, se descargó escribiendo, ¿no? Se enfadó tanto porque dijo, ¿cómo puede ser? ¿Están embrujados o qué les pasa? ¿Quién les ha hechizado? ¿Qué es hechizar? Hechizar, si lo buscamos en el diccionario, dice, es ejercer sobre alguien una acción para dominar su voluntad o modificar los acontecimientos, especialmente si resulta dañina o maléfica porque sobre esa persona o sobre su destino. Es ejercer sobre alguien una influencia y un atractivo irresistible y extraordinario. ¿Sí? A veces decimos, esa blusa me fascina. ¿Qué quiere decir? Pues que vas a pagar lo que sea y te la vas a ir a comprar porque es como que te atrapa, ¿sí? O esa película es que me ha encantado, me ha dejado, wow. O esa mujer o ese hombre o cualquier cosa, un coche, yo qué sé, tantas cosas que a veces usamos estos términos, ¿no? Pues él ahora lo aplica para mostrar que esa gente estaba ejerciendo tal influencia en ellos que los había cegado, que los había atrapado, los había realmente hechizado y los estaban haciendo hacer cosas que ellos ni querían.
Palabras semejantes a hechizar, embelezar, encantar, cautivar, seducir, hipnotizar, deslumbrar. ¿Cuántas cosas nos hechizan a nosotros, hermanos? Piensa, a ver, piensa. ¿Qué te omnibula, ¿cómo se dice? La mente por momentos en tu día a día. ¿Qué es lo que te mantiene ahí como cautivado, como ciego a ciertas cosas que están pasando? ¿Qué cosas nos seducen, nos encantan? ¿Qué nos ciegan? ¿Qué nos ha cegado? ¿Sabes que el apóstol les dice ahí en el versículo 3 que estas cosas, en el versículo 3 le dice, empezaron bien, vosotros empezasteis bien, ¿cómo sois tan tontos? Le dice, que habiendo comenzado bien, ahora no sirve de nada lo que has vivido. Y sabes que mucha gente empieza muy bien, pero lo importante no es empezar bien, sino acabar bien. Tenemos el caso en la Biblia, mucha gente. Por ejemplo, Salomón. ¿Os acordáis? Salomón empezó súper bien. Pide sabiduría, Dios le da todo, etc. ¿Y cómo? Salomón terminó mal. Terminó adorando a los dioses de sus mujeres. ¿Le sirvió de algo? Todo lo bueno, como un rey tan maravilloso que Dios había escogido. Acabó mal, como él, Saúl, ¿os acordáis de Saúl? Tantas historias. Y nosotros igual, quizá tú te acuerdas de alguien que dice, pero esa persona venía a la iglesia, hacía esto, hacía lo otro, y al final, mira, después de no sé cuántos años, pues se apartó, no sé qué. Es que pasa en las iglesias. Mira a esta chica o el niño o aquel que venía y tal, y de repente ya no está. Pues como dice Pablo, ¿de qué te ha servido que empezaste bien y ahora te has olvidado lo que Dios hizo? Lo importante no es que empieces bien, lo importante es cómo estás ahora y cómo vas a terminar. Y en el versículo 4 le dice, ¿para qué te sirvió eso? ¿No? Las experiencias pasadas, muchas veces nosotros nos gloriamos, ay, porque Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, los milagros, pero ¿y ahora cómo estás? ¿Ha valido la pena todo eso? ¿Te has olvidado de lo que Dios ha hecho y ahora estás cegado, cegada, ahora estás hechizada por algo? Vamos a ver cosas que nos hechizan, ¿sí? Primero nos hechizamos nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué? Nuestro ego. Nuestro ego, nuestro amor propio tan subido que podemos tener de nosotros, un amor excesivo por nosotros, el orgullo que tenemos dentro, lo que pensamos. Hay una fotito ahí de lo que pensamos muchas veces, cosas que nos frenan, cosas que, voces internas de nuestra mente que las escuchamos a diario. No sirves, no vales, no puedes, nadie te quiere, no lo vas a conseguir, ya es tarde para esto, nadie te quiere, todos te rechazan. Tantas frases que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Nosotros mismos nos dejamos hechizar, nos dejamos atrapar por pensamientos de este tipo, ¿sí? Complejos que tenemos, cosas que se nos el pasado, las historias pasadas que revienen a nuestra mente, heridas. Nosotros mismos nos dejamos encantar por eso. Y segundo, por otras personas. Porque otras personas pueden cautivarte para que tú no sigas avanzando. Y claro, hay casos que la persona no es consciente de que te está haciendo frenar o retrasar. Como esa persona puede estar herida o puede estar en diferentes situaciones, pues te frena, quiera o no quiera. Y otros, como era el caso de estos hermanos, dice que lo hacían a propósito, que se infiltraban a propósito para frenar y para dividir. Entonces vemos que podemos hechizarnos nosotros mismos, otras personas que quieren ejercer control, manipular, pueden hechizar nuestras vidas, el mundo, el sistema que nos atrae, nos hace pensar cosas que están fuera del orden de Dios y nos llevan a hacerlas. El jueves estudiamos cómo influye el espíritu de Grecia hoy, hasta hoy, en nuestra vida, en la sociedad y en el mundo entero. Yo lo puse en el grupo porque es muy interesante ver cómo
repetimos patrones de comportamiento desde aquel tiempo y cómo el sistema nos quiere atraer y llevar a hacer cosas que no están en el orden de Dios. Es importante que lo escuches. Entonces, si nos dejamos nosotros mismos atrapar por nuestra propia vida o por otros, le damos lugar al diablo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué Pablo está tan enfurecido y dolido? Porque es que la gente, si tú le das lugar a algo, pues que tarde o temprano te ciega. Y por eso los hermanos estaban escuchando a esta gente y ya había muchísimos problemas. Y él, como pastor que ha fundado ese lugar, pues obviamente estaba muy triste. Versículo 5, sigue hablando Pablo. Estamos en el 3. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo, ¿sí? Él afirma que el Espíritu ha venido a ellos cuando creyeron, que no necesitan nada más. Vamos al versículo 26. Él comienza a afirmar la identidad de sus discípulos. Se da cuenta que estos discípulos aparentemente no entendieron muchas cosas de su identidad. Entonces en el versículo 26 empieza él a hablarles, a decirles quiénes son ellos en Cristo. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Qué bueno cuando nos ponemos ropa nueva, ¿no? Que nos duchamos, nos ponemos ropa nueva y sentimos ese perfume del suavizante, te relaja, ¿no? Pues Pablo compara esto como cuando tú tienes ropa sucia, vieja, y cuando has pasado por el bautismo eres otra persona y estás nuevo. Entonces él les está afirmando, les está diciendo, hermano, ustedes ya estaban limpios, ustedes ya tenían todo lo que necesitaban, tenían al Espíritu Santo. ¿Por qué han escuchado a otros? En el capítulo 4, 8 y 9, les recuerda, sigue él, recordándoles quiénes son ellos. Capítulo 4, el versículo 8 y 9, les recuerda que eran esclavos, que ahora conocen a Dios. ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¡Wow! Marca eso en tu Biblia, que nunca nos pase, que nunca te pase. ¿Por qué a veces queremos retroceder? Hermano, a veces no nos damos cuenta y estamos retrocediendo porque nos está atrayendo esto que dice aquí. Nos estamos convirtiendo otra vez en esclavos de los débiles principios del mundo, principios espirituales del mundo, pensamiento del mundo. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver cuáles pueden ser. Entonces, cuidado con retroceder y volver atrás. Recuerda cómo empezaste, recuerda cómo estás ahora. Mírate cómo estás ahora, mírate dónde quieres llegar y no retrocedas. Mira el versículo 11. Él abre su corazón, ¿no? Pablo dice, temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Él siente por momentos como, madre mía, es que al final todo lo que prediqué, viví con ellos, estuve allí, hicimos tantas cosas, pues me parece que al final fue en vano, porque mira cómo estáis. Y el 12 dice, les ruego que vivan libres como yo, libres de toda ley, libre de cargas que otros quieren poner. Yo entiendo a Pablo, por momentos se me vienen situaciones a la mente que uno siente esto, uy, al final fue en vano, al final esta persona o esta situación, todo lo que se hizo, todo lo que oramos, cómo clamamos, cómo Dios obró, y ahora pareciera que es en vano, ¿sí? Pero él dice, sean libres, libres de toda ley. Entonces tú identifica hoy, en esta mañana, todos, esto es para cada uno de nosotros, qué cosas nos están haciendo esclavizar otra vez. Él menciona en otras traducciones la palabra no coacción, cuando hay como una manipulación. Coacción es cuando te exigen hacer algo que tú no quieres. Es un término que se usa mucho en el tráfico humano, cuando se habla de que las chicas que están ejerciendo la prostitución lo hacen por coacción, obligadas, extorsionadas, manipuladas. Y en este caso él está hablando y diciendo que esta fuerza, ¿no? Esta fuerza física o violencia psicológica que se ejerce sobre las personas
para llevarlas a hacer algo que no quieren. Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Ya otras veces se ha predicado, hay una lucha interna. Tú sabes que está bien y lo que está mal. Y por momentos está esta fuerza que te lleva a hacer lo que sabes que está mal. Te coacciona, te parece algo violento que te arrastra, pero de eso tenemos que ser libres. Pablo decía, sean libres de esto. Versículo 13, les recuerda cuando él va a predicar, él también aquí está sensible. Yo veo que Pablo va de esos momentos de enojo y luego esos momentos de que se va recordando cuando iba y les predicaba, porque cuando él fue a predicar les dice en el 13, él no tenía el mejor aspecto, les dice, ustedes me recibieron, yo no estaba de mejor aspecto. Se cree que es por sus ojos, que él tenía problemas en la vista, no sabemos, no es clara la Biblia en eso. Pero él dice que ustedes me recibieron cuando yo llegué todo con mal aspecto. Parece ser que habla de sus ojos. Quizá, no sé, los ojos le quedaron desfigurados, porque él dice, ustedes me recibieron con tanto amor que me habríais dado vuestros ojos, dice él en estos pasajes. Entonces se va acordando de esos momentos, cuando él había llegado, cuando lo conocieron, cuando él los conoció a ellos, y les dice, y yo estaba enfermo la primera vez que les fui a predicar, y me cuidaron, me recibieron, me habríais dado vuestros ojos. Y sigue en el 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría que antes tenían y de gratitud? Cuando te empiezas a alejar, pierdes la alegría. Y eso también se nota. Y se nota aquí. Cuando tú no estás alegre, se nota. Aunque sonrías, aunque estés, se nota. Y él les pregunta a ellos, porque él se dio cuenta que habían perdido la alegría. ¿Dónde está esa alegría que teníais y la gratitud? Cuando alguien te ha hechizado, también se nota. Porque no podemos luchar contra esto solos. Necesitas que alguien te ayude a develar, a quitar las vendas. Y para eso somos iglesia. Porque cada uno de nosotros podemos caer en algún momento en algo que nos atrapa, en algo que nos frena. Y por eso somos iglesia. No para juzgar ni condenar, sino para ayudar a que eso sea aclarado, para que vuelva esa alegría. En el versículo 16, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Acaso ahora porque te he dicho la verdad, dice él, os he dicho la verdad? Ahora ya no me queréis más, ¿no? ¿Qué pasa también? Tengo muchos testimonios. Hay muchos testimonios de esto. Se dice una verdad y se diga como se diga, pues te ganas enemigos. Pero como dijimos al principio, estamos para servir al Señor y agradarle a Él por sobre todo. Mira, vamos a ver el trabajo que hacen estos falsos maestros, para que estemos atentos, ¿sí? Versículo 17, trabajo de los falsos maestros o falsos hermanos. Esos falsos maestros o creyentes están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Mira, esa era la tarea de estos hermanitos. Venían y querían apartar a los hermanos, a la iglesia del apóstol Pablo, del pastor principal, por así decirlo, para que entendamos, porque Pablo dejó esas iglesias y cada iglesia tenía su pastor, sus líderes, sus ancianos, ¿verdad? Pero ahora Pablo está lejos y era el que lo supervisaba como un director, ¿verdad? Un apóstol que inspeccionaba y le mandaban las noticias de estas iglesias. Entonces, ¿qué hacían estos falsos hermanos? Intentaban, dice, apartar a las iglesias, a la gente de él, que era el apóstol. 4 cosas hacían. Se ganaban el favor primero, o sea, les darían cosas, no sé cómo se ganaban el favor. Quizá no los corregían nunca, estos hermanos, para ellos todo estaba bien, para que nadie se ofendiera, entonces darían cosas, regalo, dinero, no sé qué harían, no dice la Biblia, pero se ganaban el favor, es decir, intentaban
atrapar, ¿no? Encaramelar a los hermanos, por un lado. Segundo, tenían malas intenciones, porque esto es manipulación. Cuando tú das algo para ganar otra cosa, es manipulación, ¿verdad? Él dice que tenían malas intenciones, que es la segunda característica. Tercero, aislar de los pastores, del apóstol, de la iglesia, ¿sí? Cuarto, ¿qué hacían? Solo querían la atención para ellos. Solo querían que la iglesia, los hermanos de la iglesia, solo les escucharan a ellos, le consultaran a ellos, les pidieran a ellos, yo qué sé, qué harían. Pero dice Pablo que querían solo atraparlos para que ellos estuvieran centrados en ellos. Quizá por inseguridad, por ego, por falsedad, por envidia, por falta de identidad. No sabemos por qué hacían esto estos hermanos falsos, pero hacían estas 4 cosas. Por eso hay que estar atentos, que nunca pase. Versículo 19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esto habla del dolor de un líder, ¿no? Del dolor de un pastor. Ay, decía Pablo, otra vez, ya los había parido, como se diría, porque ya se habían convertido, ¿verdad? Él ya había sufrido de ir, predicarle, estar con ellos, quién sabe las cosas que vivió Pablo. Pero ahora otra vez él dice, es como si otra vez tengo dolores de parto por ustedes. Es como que estos hermanos están muertos y otra vez van a volver a nacer. Y él siente y compara este dolor del liderazgo, este dolor de él, con el dolor de una mujer cuando da a luz. En el 20 dice, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Está desesperado Pablo. Como a veces nos pasa cuando queremos ayudar a alguien, un hermano, y uno dice, ¿qué hacemos? Y oramos, y ayunamos, y le hablamos, y le decimos, y esto, y uno siente, se duele, ay, y vemos que esta persona, ¿no? Como en el parto, las que han dado a luz. Cuando vienen las contracciones, tú dices, ay, que se termine, que nazca de una vez, y vienen las contracciones, luego se para, ¿no? Se calma y tú respiras, y aguanta un poquito, y está todo tranquilo, y luego otra vez el dolor de la contracción. Y tú dices, madre mía, ¿cuándo sale este niño? Y yo creo que más de una habremos gritado al médico, sáquemelo ya, porque siempre es lo que se grita ahí, ¿no? En la sala de partos, sáquemelo de una vez, porque tú dices, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo estos dolores? ¿Cuándo veré ese niño? Y así nos pasa a los que estamos acompañando a alguien. Madre, decimos eso y otras cosas más. Pero ese deseo de que, ay, madre mía, que salga este niño ya de una vez, que ya no aguanto estos dolores. Y así a los que estamos acompañando a la gente, o a los pastores, o a los líderes, o a ese amigo que tú le estás compartiendo. Tú dices, madre mía, ¿cuándo va a ser Cristo formado de una vez en este? Que se levanta, luego se cae, y tú sufres, y venga, y sientes ahí como, ay, porque duele, porque amamos. Y él se compara, aunque él es hombre, pero se compara con esto, deseando que se terminara ese dolor, ¿no? Es algo que parece insoportable. Hay muchas lágrimas, hay mucho dolor. Yo me acuerdo cuando en Argentina trabajábamos también con grupos, como grupos de amistad, le llamábamos células, eso crecía allí muy rápido. Entonces, de un año al otro, las mujeres, en mi casa había de mujeres y luego hicimos una con parejas, porque ellas empezaron a traer sus maridos, luego Oscar abrió una de hombres, luego hicimos de pareja, pero crecía tan rápido que entonces este año tú conocías mujeres o se convertían y ya para el año que viene ellas ya estaban acompañando a otras porque el crecimiento allí es muy rápido. Y yo me acuerdo unas 10 mujeres de las principales que han pasado por mi grupo y era un sufrimiento y estos dolores. ¿Y por qué? Porque de las 10, pues algunas hoy continúan, de hecho hay una que es pastora también, y otras volvieron atrás y era una constante lucha año tras año, ¿verdad? Pero hay que seguir, vendrán más dolores, os aviso que vendrán dolores y todos los que estáis aquí tenéis que pasar por estos dolores, así que si no estás acompañando a nadie, ya pondrá el Señor a alguien para que tú lo acompañes porque así es la iglesia y para eso estamos. Porque hay gente naciendo y hay gente que va a nacer, así que tenemos que estar preparados. Entonces vemos a Pablo angustiado, ¿sí? En el capítulo 5, vamos a ver los versículos 5 y 6.
Hemos hablado que el Espíritu nos entrena, el Espíritu nos llena de fuego. Y aquí habla de vivir en el Espíritu. Dice capítulo 5, el 5 y el 6. Si vivimos en el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Sí? Mira qué interesante. Recibes el Espíritu por fe y se expresa ¿cómo? Por el amor. O sea que si tú tienes fe, se demuestra amando. ¿Sí? Versículo 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Mira, siempre Pablo compara con la carrera, ¿no? Como estudiamos el jueves, toda la influencia griega de las Olimpiadas, allí todo el mundo se entrenaba, hacían sacrificios a su dios Apolo, era toda una cosmovisión de ese pueblo, lo estamos estudiando, y Pablo hace las comparaciones porque era la cultura. Ustedes corrían bien, ¿quién ahora los impidió de la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Ay de aquel, dice otro pasaje, que hace tropezar a un hermano. Ay de aquellos que se meten como estos falsos hermanos, como estos falsos discípulos, falsos creyentes, para manipular, alejar a las personas, hacer caer en pecado a las personas. Ay de esos, dice, de los que están confundiendo, de los que te quieren cegar, de los que te quieren manipular. Puede ser que no sea una enseñanza, tú quizá digas, no, pero aquí nadie enseña otra cosa, todos enseñan bien o no hay nadie, pero pueden ser comentarios, puede ser murmuración. Todo empieza, como dice aquí, un poquito de levadura. Un poquito de levadura, una tontería, podríamos decir, que se te mete en la cabeza, una tontería que no te gusta, que te hizo sentir mal, y tú le das vuelta y le empiezas a dar vuelta, le das vuelta, terminas hechizado, terminas atrapado, terminas fuera, ¿no? Recuerda que puede ser por ti, puede ser por otros. Versículo 13, fuimos llamados a libertad. Él les dice este versículo para que ellos abran los ojos. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, úsenla para servirse unos a otros. Y todo el capítulo 5 habla de vivir en el poder del Espíritu. Tienes que leerlo a todo. Vamos a tocar solo algunos versículos de este capítulo 5, porque es relacionado al poder del Espíritu Santo que estamos estudiando en este tiempo. Capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Sí? Cuando el Espíritu te guía, esos impulsos tú los puedes frenar y no dejarte llevar por ellos. Mira lo que dice luego del 19 al 24, sigue hablando de cuáles son esos deseos que te pueden atrapar. Los deseos de la carne, dice la otra versión, o sea, los deseos que están en todos, en cada uno de nosotros. Ninguno tiene más o menos deseo, cada uno lo tenemos dentro y dependiendo cómo alimentemos esto, vivimos, ¿vale? Aquí está la lista. ¿Cuáles son esos deseos que también te pueden hechizar? Dice, los resultados son más que claros, dice desde el 19. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, enemistades,
celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros parecidos pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad y control propio. Y dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No en unos o en algunos, en cada aspecto de nuestra vida tenemos que hacerlo. Para no ser hechizados debemos despojarnos de todas estas cosas y está la lista, hay más, cada uno conocemos nuestra debilidad, pero mira la lista y empieza a deshacerte de esto para no dejarte llevar por esos impulsos. Mira, por un impulso hay gente presa en el acebuche. Por un impulso mataron a alguien, por un impulso robaron. Si nos dejamos llevar por los impulsos, estamos perdidos. Y es por nuestro bien, no es que Dios nos quiere machacar, prohibir cosas, es por nuestro bien. Y no vamos a hablar ahora de cada pecado, pero es por nuestro bien que Él nos dice, eso no te conviene. Capítulo 6, el título en mi Biblia dice, cosechamos lo que sembramos. A veces hay hermanos que dicen, es que yo no veo resultados, yo estoy orando, yo estoy haciendo, y al final veo que no avanzo, que no sé qué. La Biblia es clara, cosecha lo que siembra. Si tú estás esperando algo, si lo siembras, lo riegas, va a tener el fruto. Mira a mí lo que me pasa con mis plantas, para vergüenza mía lo digo. Claro, yo quiero tener plantas y siempre ha sido, ¿no?, un sueño, pero es que la verdad es que no las riego. Y yo sé que no las riego y a veces las riego, a veces no, la mayoría de las veces no. Estas son unas que planté en la entrada de la casa, allí en el parquecillo. Luego hay otra también que está en el parque, que es como un arbolito que en realidad lo plantó mi cuñado hace tiempo. Y la otra, que es no sé cómo se llama, un ficus creo que es. Pero claro, el pobre es que ni forma tiene, porque será porque lo riego un día así y a los 2 meses otra vez, no sé. Pero el pobre quedó así. Y luego hay otra que tenía en la casa y que también se me olvida quitarle las hojillas cuando van quedando secas. Es que está ahí, lo veo, pero estoy haciendo otras cosas y no me detengo ni a echarle agua, ni a quitarle estas sequitas que absorben, ¿no?, su agua o no sé, impiden que crezca. Y entonces el otro día, hablando con la vecina del frente, que salí para hacer algo o estaba yo, porque claro, también quise sembrar otras cosas. A partir de ahora de plástico. Yo salí, ella me vio que yo estaba echando unas semillas, no sé qué, y le digo, ay, Carmelina, qué lindas las plantas y tal, y ella tiene un montón, y le digo, ay, le dije, a mí esto es que no se me da bien. Y me dice, es que nunca le echas agua, porque ella conoce mis movimientos, ¿sí? Ella me dijo, es que nunca le echas agua. Le dije, ¿es verdad? Claro, sí, es lógico, ¿no? Y siempre me acuerdo de ella, ahora la riego un poco más, qué vergüenza, ¿no? Dirá esta mujer descuidada. Pero digo, pensando en lo que estamos hablando, queremos crecer, queremos que Dios nos use, pero no nos alimentamos adecuadamente, no regamos nuestra vida. Y si no regamos nuestra vida, si no alimentamos el espíritu, ¿qué va a crecer? La carne. Y esa lista que hemos visto sale. Por eso te enojas fácilmente, por eso decaes rápido, por eso no sé qué, por eso te apartas, por eso te aíslas, porque dejas alimentar esa mente, esa carne, y obviamente el espíritu, ¿qué va a hacer? Se queda ahí tranquilo y dice, pues esta se alimenta de eso, pues va a crecer lo que tú alimentas. Sí, lo hemos hablado otras veces, si alimentas la carne mirando cosas que no debe, escuchando cosas que no debe, va a salir tu carne. Pero si te concentras en el espíritu, verás ese fruto. Romanos 8, 5 y 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa
piensan en cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva la vida y la paz. O sea, si tú permites esos pensamientos en tu mente, depende qué pensamiento dice que te lleva a la muerte o a la vida y la paz. ¿Sabes que el cerebro, cuando se forman los pensamientos en el cerebro, que ya sabéis que yo me encanta hablar y pensar en el cerebro y cómo trabaja nuestra mente, en el cerebro, cuando te quedas pensando mucho en un pensamiento, ya sea positivo o negativo, refuerzas esa red neuronal que está asociada con ese pensamiento. Es decir, que se marca en tu mente ese pensamiento. Y cada vez que una situación te recuerde, por ejemplo, dolor o miedo o lo que sea, pues cuando vivas esa situación, te recuerda aquel pensamiento primero que fue más traumático. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a un perro, ¿por qué tienen miedo al perro? Pues quizás porque le mordieron una vez, de niño o de grande, ¿no? Entonces es normal que como eso está tan arraigado en tu cerebro, ve un perro y sales corriendo y te espanta, ¿no? A mí me pasaba con el carnet de conducir. ¡Qué trauma! Madre mía, qué trauma un año entero rindiendo mal con el carnet de conducir y tal. Y yo después de haber aprobado ya y de tener mi carnet, yo pasaba por la esquina de la autoescuela, que era la vuelta de mi casa, y yo sentía el nerviosismo que tenía los días que iba a rendir. Y tardé como 1 año y medio en superar eso, horrible. ¿Por qué? Porque es algo que, pensamientos de miedo, de temor o de lo que sea, hacen un surco, hacen un camino en nuestra mente. Y luego es difícil, ¿pero por qué? Porque le hemos dado mucho lugar en nuestra mente. Entonces, hacemos más fuertes nuestras emociones tóxicas muchas veces. Son creencias subconscientes, ¿sí? Y se quedan ahí arraigadas. Por eso, cuando hay traumas emocionales también, nosotros siempre estamos recordando o sintiéndonos víctimas de esos recuerdos o de eso que ha pasado en nuestra vida. Hay una frase que encontré, dice: nuestras redes neuronales crean emociones, las cuales crean creencias que nos mantienen en modo de víctima. Y esto hace que nos comportemos de tal forma que sigamos reforzando la experiencia pasada. Entonces, esos pensamientos pueden ser en contra de Dios, en contra de un hermano, en contra tuya, ¿sí? Mira qué te está atando, qué te está marcando en tu mente que no puedes salir de esta situación. Y nos empezamos a comer la cabeza. Ayer justamente salió un artículo en un periódico, que si alguien lo quiere luego se los envío, una psicóloga hablando de qué ocurre en el cerebro cuando nos comemos la cabeza, cuando empezamos a pensar, porque el problema no es pensar, vamos a pensar, hay momentos que uno piensa, cosas que te dan miedo, cosas que... El problema es cuando te lo dejas en tu mente más del tiempo que lo tienes que dejar. Eso es lo que te marca y eso es lo que al final te aplasta y luego no te deja salir. Entonces, cuidado cuánto tiempo dejamos esos pensamientos en la cabeza. Necesitamos vaciarnos para poder ser llenos del Espíritu. Muchas veces cantamos, ¿no? Cantamos, lléname, Señor. Y yo pienso esto cada vez que canto esas canciones que dicen, lléname, Señor, ¿no? Porque yo me veo como un vaso, muchas veces, ¿sí? Un vaso. Y yo estoy cantando, lléname, Señor, lléname. ¿Y este vaso cómo está? Está lleno de las cosas que hemos hablado, lleno de cosas de la carne, llenas de malos pensamientos, llenas de preocupaciones, llenas de cualquier cosa. Así no puede llenar el Señor. Antes de pedir que el Señor nos llene, necesitamos vaciarnos. Para que Él nos llene necesitamos estar vacíos de esas obras de la carne. Y así, ahora sí, el Espíritu puede llenarnos todo lo que queramos, todo lo que le dejemos. Si estás medio vacío, pasa igual. Pues lléname, Señor, y tú estás a la mitad. Pues sí, te llena a la mitad. Te alcanza como para sobrevivir. Y vas sobreviviendo con la mitad
de carne y mitad de espíritu, mitad de lo que tú te da la gana hacer, mitad de lo que Dios quiere. Y ahí vas, vienes, estás, pero estás mitad todavía lleno. Entonces esa mitad pues le va restando la otra mitad al espíritu. Para que Él nos vacíe completamente necesitamos estar llenos. Digo vacíos, vacíos de nosotros y llenos de su Espíritu Santo, amén. Y ya va terminando Pablo en el capítulo 6 y les deja, mira qué buen pastor, qué buen apóstol, que los ha regañado, les ha dicho de todo, pero les deja las pautas para que ellos sepan cómo ayudar a otros. Ahí vemos el amor y la humildad. No es que los condena, no es que les está criticando, no, les dice, mira, así tenéis que actuar. Versículo 1 del capítulo 6. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Eso es clave, porque tú quieres ayudar con amor, con ternura, pero dice, cuidado, tú mismo, por estar queriendo ayudar, puedes caer en la misma tentación. Versículo 3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Tremendo, me encanta, me encanta. Qué cuidado tenemos que tener. No somos importantes para ayudar a nadie. Tú no eres tan importante para ayudar a alguien. Y hay que tener cuidado porque hay gente que solo te quiere distraer. No quieren ser ayudados. Quieren seguir haciendo lo que se les dé la gana. Como ya vimos, falsos hermanos, gente que no se ha convertido de verdad, gente que está ahí, solo quiere dividir, solo quiere apartarte. Te hacen perder el tiempo, te hacen tener lágrimas y dolor, como hemos visto, pero tú ves que en realidad no quiere. Entonces tienes que luchar por el que quiere, no por el que no quiere. Él dice, no eres tan importante para ayudar al otro. Cuidado, mis hermanos. Aquí hay muchos dones de misericordia. Muchos hermanos aquí tienen dones de misericordia y es una bendición porque el don de misericordia está pendiente de otro, está queriendo ayudar, está dando y no sé qué. Pero una de las debilidades no debilidades del don, sino debilidades de los que tienen ese don, es justamente eso, que se quedan también como atrapados en que hay que dar, hay que servir, hay que ayudar y terminan cayendo. Y luego terminan, es más, conozco personas y he conocido y siervos de Dios y obreros que tienen este don y terminan en depresión, terminan hasta apartados porque es tan fuerte la carga que llevan por esta razón que terminan cayendo. Entonces, mucho cuidado. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. Versículo 15. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Eso es lo que importa. Tú has sido transformado en una nueva creación. Gloria a Dios. Sigue vaciándote para llenarte de Él. Ese es el llamado final que les hace Pablo. Es precioso cómo él termina, luego escribe una frase con su mano, porque como él no podía escribir, estaba escribiendo otro. Hasta él escribe algo con su mano, con su propia mano, en letras grandes, porque no veía bien. El llamado final es a ser transformados por su Espíritu Santo. Entonces, 4 cosas que me quedan así de esta carta. Agradar al Espíritu Santo, lo que Él les dice. Agraden al Espíritu Santo. 2, vacíense de todas las obras de la carne. 3, déjate transformar en una creación nueva. Y lo último, no te dejes hechizar. No te dejes atrapar ni por ti mismo ni por otros. No te dejes cegar. Y vamos a orar para que eso se ha roto. Y si tú necesitas ayuda, porque siempre necesitamos ayuda, ya lo vimos antes,
Como hizo Pablo, aún haciendo cosas bien y sirviendo, necesita a veces preguntar y saber cómo va. Si tú necesitas ayuda y tú dices, me he dado cuenta que estoy cegado en esto, estoy cegada en aquello, necesitas a la iglesia, pues tienes que pedir ayuda. Si no, terminas cayendo, como él dice aquí. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar que el Señor en esta mañana nos dé esta claridad mental para entender, para captar todo lo que el Señor ha estado diciendo, para identificarnos con la iglesia de Gálatas. Cómo estaban ellos, cómo se dejaron llevar por hermanos que no les interesaba nada, solo querían apartar a la gente del apóstol. Señor, en esta mañana vemos qué vulnerables somos tantas veces. Señor, aún tu iglesia puede cegarse muchas veces. Por eso venimos a pedirte ayuda, Señor. Como iglesia queremos en oración, en humildad, reconocer que tantas veces nos dejamos llevar por el mundo, por el sistema, nos dejamos llevar por lo que otros dicen, por lo que otros hacen. Incluso, Señor, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y caemos y retrocedemos. Y habíamos empezado bien. Todos los que estamos aquí hemos empezado creyendo, confiando, viendo milagros. Pero, Señor, aquí estamos, cada uno en un lugar de la carrera. Señor, te necesitamos para terminar bien. Te necesitamos para tomar decisiones que corten todo tropiezo, que corten todo aquello que nos está frenando. Necesitamos de tu fuerza, de tu Espíritu Santo para tomar decisiones sabias y atar y amarrar esos impulsos, esas obras de la carne, esos deseos que no te agradan y entregártelos a ti. Porque nuestros pecados han sido perdonados y hoy te confesamos, Señor, confesamos que nos atraen ciertas cosas. Nos atraen cosas, la carne, nuestra propia carne nos tira, nos quiere hacer cosas que no nos hacen bien y que no te agradan a ti. Y por eso, Señor, aquí está nuestro corazón. Tú nos conoces mejor que nadie. Ayúdanos a seguir corriendo, que no corramos en vano, que así como hemos empezado, terminemos mucho mejor. Nos vaciamos, Señor, en esta mañana, nos vaciamos de nosotros mismos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con gozo, con amor, con paz, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza, Señor. Que seas tú llenándonos y rebalsando nuestras vidas. Queremos ser nuevas criaturas, Señor. Este deseo que Pablo tenía para esos discípulos de él, para estas iglesias de Galacia, ser transformados en nuevas criaturas. Eso queremos, Señor, para que se pueda ver tu gloria en nuestra vida, para que realmente tú vivas en nosotros y no haya ni hechizo, ni trampa, ni velo, ni nada que nos ciegue la mente. Oh, Espíritu Santo, habla tú a cada corazón, quiebra todo aquello que ha entorpecido, todo aquello que ha venido por personas que quieren manipular, que quieren controlar, que quieren dividir, que quieren hacer cosas que nos alejen de ti, que nos alejen de la iglesia. Oh Espíritu Santo, tú guardas esta iglesia. En el nombre de Jesús te rogamos que tú traigas a aquellos que serán salvos a tu casa. Y Señor, que nos dé sabiduría. Cuando venga alguien con malas intenciones, cuando venga alguien que solo quiere sembrar división, confusión, abre nuestros ojos, Señor, que podamos permanecer siempre unidos, siempre creyendo, siempre creciendo y escuchando tu voz, no escuchando cosas que no convienen, cosas que nos traen más carga, cosas de la ley, cosas que no son bíblicas y que son simplemente cosas religiosas, mandamientos humanos o diferentes disensiones que se puedan escuchar. Señor, guárdanos en tus manos, que seas tú brillando, que seas tú iluminando, Señor. Desbloquea cada mente, Señor. Si hay recuerdos dolorosos, si hay traumas todavía, Señor, queremos nuevos pensamientos, queremos trabajar, que tú trabajes allí en nuestro cerebro, borrando estas marcas profundas
profundas, haciendo nuevos caminos en nuestros pensamientos, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos que nos extiendan, que nos ayuden a correr, que nos mantengan enfocados, que nos mantengan en el propósito. Señor, aquí estamos, te necesitamos más que nunca en estos tiempos que vivimos, Señor. Solo tu gracia, solo tu Espíritu Santo es lo que necesitamos. Estamos en tus manos. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.